Corten es un enigma que no puedo resolver. El criminal Harman solo asesinó a hombres, Landru y Grossman solo a mujeres, pero Peter mataba a hombres, mujeres, niños y animales. Mataba todo lo que encontraba. Hoy vamos a hablar de un caso de true crime que nos lleva a los rincones más oscuros de la psique humana, que ha marcado un antes y un después en la criminología. Exploraremos los crímenes del primer llamado asesino serial de la época moderna europea, Peter Corten, mejor conocido como el vampiro de Düsseldorf, quien destaca por su crueldad y frialdad inimaginable. Hola, bienvenidos a la Casa del Vampiro. Yo soy Aleja, la chica canela, bruja, vampiro y host por esta noche. En este espacio hablamos de temas típicos que se pueden tocar en la casa de un vampiro: leyendas, ocultismo, literatura, películas, series, true crime y muchísimo más. Antes de comenzar, quisiera aclarar algo. Al relatar estos hechos, el único objetivo es entender la cronología y el impacto de estos actos en nuestra historia. No estamos aquí para celebrar a un victimario, sino para analizar una realidad que forma parte del estudio académico de la criminología. Por la naturaleza de los eventos que narraremos a continuación, les pido una vez más que procedan con cautela. Así que acomódense y sean bienvenidos. El 2 de julio de 1931, Peter Corten fue ejecutado con guillotina, tras ser culpado de 9 asesinatos y 3 intentos. ¿Por qué estos actos fueron tan reveladores para la historia de la criminología moderna? Todo se deriva al impacto social de los crímenes y las declaraciones del mismo autor. Vamos a dar un escabroso recorrido por sus actos, aquellos actos que, debido a su modus operandi, tienen un impacto en la actualización del perfil criminal del día de hoy. Nacido en Colonia, Mulheim, el 26 de mayo de 1883, Peter Corten fue el tercero de 13 hermanos en una familia muy pobre y muy disfuncional. Su padre era un hombre muy violento, trabajaba en una fábrica gastando el poco sueldo que recibía en alcohol. La verdad, vivían en una manera muy precaria y toda la familia habitaba en un solo cuarto. Cuando su padre se encontraba en estado de ebriedad, venía lo peor. Golpeaba y violaba tanto a su mujer como a sus hijas enfrente de toda la familia, colocando a todos alrededor de las paredes en el cuarto mientras lo hacía en medio del mismo. Su mamá por fin reunió el valor de denunciarlo y fue recluido 3 años en prisión al ser procesado por incesto. Debido a este tipo de situaciones, Peter solía escaparse de su casa a la edad de 9 años. Se menciona de manera no oficial que a esta edad Peter ya había cometido 2 asesinatos, que se trataban de sus amigos del colegio o compañeros en los cuales se estaban bañando y él de manera deliberada los tuvo. Obviamente esto pasó como si fuera un accidente y no sucedió a más. Hay información de que también trabajó en una perrera, donde torturaba, violaba y mataba a perros abandonados, experimentando con el sadismo con el que posteriormente fue caracterizado, aunque no solamente fueron perros, sino también cualquier tipo de animal que se le atravesara, como ovejas. De hecho, hay un relato en el cual se cuenta cómo Peter Corten llega al clímax en un encuentro con una abeja justo al degollarla. Peter ya comenzaba a relacionar la sangre con la tortura y el disfrute sexual. Ya viendo el desarrollo de estas motivaciones que lo aquejaban, es por eso que llamó tanto la atención de la comunidad científica en sus días. Pero hablaremos de eso más adelante. Sin oficio o empleo fijo, a sus 30 años vivía solamente de robos. En una ocasión vigilaba una casa en la cual entraba justamente para poderla robar. Pero al ver que no había nada valioso que hurtar, se topó con una niña de aproximadamente 10-13 años. Su nombre era Christine Klein, dormida justamente en su cuarto. Al cerciorarse de que no había nadie más en la casa, Peter Corten no lo pensó 2 veces, la estranguló y la degolló. Entré en una casa de Wolfstrasse, cuyo inquilino era de apellido Klein. Fui hasta la primera planta. Abrí varias puertas y no encontré nada digno de robar, pero en la cama vi a una muchacha durmiendo de aproximadamente 10 años, cubierta con una cobija gruesa de plumas. Tenía un pequeño en el bolsillo con el cual corté su garganta. Oí los chorros y el goteo de la sangre en la estera al lado de la cama. El padre de la niña fue acusado de este crimen, ya que Peter dejó atrás una servilleta o un pañuelo con sus mismas iniciales. Todos pensaron que justamente era el papá. Peter se había salvado de este crimen.
Peter se regocijaba del shock que dicho crimen había provocado en la comunidad. Iba a la cantina exclusivamente a preguntar y a chismear acerca de qué es lo que había pasado. Y no obstante, no se detuvo ahí. Fue a visitar la tumba de esta niña una vez más. Se dice que justamente con solo el tocar la tierra que cubría la tumba, volvía a sentir la excitación. Ya confiado, a los 2 meses Peter volvió a cometer otro crimen. En esta ocasión estranguló a Gertrude Franken de 17 años, cuya agonía justamente le provocó una eyaculación. A partir de aquí no había vuelta atrás. De pasar a torturar y matar animales, había pasado a hacer exactamente lo mismo pero con humanos. Comenzaba el terror de Düsseldorf. Las siguientes víctimas fueron 3 hermanas a las que mutiló, dando pie a un nuevo nivel en su modus operandi, el beber sangre. Ya no solo las torturaba o las degollaba, sino que al ingerir su sangre completaba el acto. Debido a este signo, fue apodado por la prensa y por las autoridades como el vampiro de Düsseldorf. ...1929 fue un año muy duro para la ciudad de Düsseldorf. Aparecían cadáveres mutilados con decenas de heridas en los cuerpos. La policía no encontraba ningún patrón que hiciera sentido. Eran hombres, mujeres de cualquier edad, con diferentes tipos de heridas, tanto de cuchillos, de martillos, de tijeras, y también empezaron los incendios. Porque sí, vagaba por las calles buscando qué edificios incendiar. Y no solamente por el gozo o la dicha de ver algo arder, sino lo que buscaba eran víctimas en las cuales quedaran atrapadas en las llamas de los incendios. Algunas otras víctimas habían sobrevivido a los ataques, ya que él había eyaculado antes de dar el golpe final, así que no había razón por la cual eliminarlos. Sin embargo, por el tipo de ataques que eran, no había información o alguna descripción detallada que le pudieran dar a la policía, porque siempre lo hacía de manera sorpresiva o inclusive por atrás. Por este tipo de ataques que no tenían sentido, eran prácticamente despistes para la policía, y fue cuando llegaron las burlas. Porque sí, también Peter Corten se llegaba a burlar de ellos a través de cartas enviados a la prensa o inclusive a las instalaciones de las autoridades. Y esto se ha visto mucho en otros casos, por ejemplo con Jack el Destripador o el asesino del Zodiaco. Inclusive llegó a mandar un mapa para poder encontrar la tumba de donde había escondido el cuerpo de Gertrude Albermann, quien fuese una víctima que era solamente una niña de 5 años. Ya a estas alturas todo era caos en Düsseldorf. Había toques de queda, la gente estaba muy espantada, ya no quería salir a las calles y pues obviamente la bestia de Düsseldorf, es decir, el vampiro, pues estaba entre ellos. Inclusive, la policía llegó a tener una lista de 900,000 nombres de sospechosos justamente de ser el vampiro de Düsseldorf, con los cuales de esos 900,000 sacaron 12,000 que fueron sujetos a vigilancia por parte de las autoridades. A estas alturas no había dirección, ni guía, ni patrones, nada, solamente teoría tras teoría tras teoría. Parecería que no habría final para el terror de Düsseldorf. Y vemos el otro lado de la moneda. Peter estaba casado y también era un chofer de autobús en ese entonces, siendo también un ciudadano modelo. Nadie realmente sospechaba de él. Su esposa se llamaba August Scharf. Era un poco mayor que él. Cuando se conocieron, ella había salido de la cárcel justamente por cumplir una condena de asesinato. Ella tenía un novio al cual le había disparado al darse cuenta de que le había llenado de promesas falsas. Él estaba casado, le prometió que iba a dejar a su esposa, no fue así, ella simplemente se encaprichó y le disparó. Así que para ella estar con Peter era como una segunda oportunidad que la sociedad no le había dado, pero no todo era fácil. También se reporta que en sus momentos de intimidad él quería elevar la violencia y que ella no le gustaba. Y pues él solamente le decía que así se sentía el amor. Cuando no podía hacer eso con su esposa, Peter buscaba amantes que igual les aplicaba la misma dinámica de poder. Su esposa August, a pesar de las infidelidades y de los malos tratos, se quedó con él, pensando que quizá nadie más podría quererla por su pasado.
Aquí podemos ver la dinámica de poder que ejercía Peter Corten con sus compañeras, ya que de manera gradual iba elevando el nivel de daño que les provocaba, normalizando justamente este tipo de dolor y sufrimiento. En algún punto, las amantes se conocieron y compartieron experiencias acerca de esto, y llegando a la conclusión de que Peter les hacía dudar acerca de su concepto de las relaciones, porque les volví a repetir lo mismo. Así se siente el amor. Durante su camino en la vida criminal hubieron varias personas sospechosas e inclusive que fueron encerrados en la cárcel pensando que había sido él. Sin embargo, meses después, cuando volvían a salir los asesinatos, se daban cuenta que tenían a la persona equivocada. Esto le dio a Peter demasiada seguridad, por lo que posteriormente el ego y el error se encontraron en el camino, después de casi un lustro de terror constante en la ciudad. En 1930 estaba cazando a su próxima víctima en la estación de trenes de Düsseldorf, y ahí fue donde puso su ojo en Maria Motley, quien con 20 años buscaba trabajo de ayudante doméstica. De manera curiosa, Peter la defendió de otro acosador. Ella, al tenerle confianza por haberla defendido y por haber alejado a la otra persona, la llevó a un cuarto que tenía alquilado para luego tratar de abusarla, violarla, la llevó al bosque justamente para hacerlo, la estranguló, sin embargo, no falleció. Ella sería justamente la pieza clave para poder dar con su identidad. Peter ya sabía que estaban detrás de él debido a la identificación de su identidad con María. Decidió decirle todo a su esposa. Entre incredulidad y sorpresa, Peter le dijo que al menos debería de intentar cobrar la recompensa que se ofrecía por él. Ella lo delató, se quedaron de ver en un punto, la policía llegó y ella pudo hacerlo, cobrar la recompensa, para no dejarla desamparada, porque a fin de cuentas en el matrimonio Peter era el único que trabajaba y ella solamente era una ama de casa. Así, en mayo de 1930, con su captura, el reinado de terror de Düsseldorf había terminado, o al menos en las calles. Peter, durante sus interrogatorios, confesó entre 70 a 79 delitos. Sin embargo, se sospecha que fueron muchísimos más. Esto debido a toda la disparidad del modo de operación. No solo aprovechó para vanagloriarse de sus logros, sino que marcó un precedente en la criminología moderna, el del perfilamiento usado hoy para atrapar asesinos. De hecho, antes de su captura, durante la investigación del vampiro de Düsseldorf, se utilizó por vez primera la palabra Serienmörder, es decir, asesino serial. ¿Y esto qué es lo que significa? ¿Cuál es el impacto? Hoy en día es muy común utilizar estas palabras, asesino serial. Podríamos referirnos a, y de acuerdo a las primeras descripciones del FBI, la muerte intencionada e ilegal de 2 o más víctimas por parte de este o de los mismos delincuentes en eventos separados y por cualquier motivo, incluyendo ira, emoción, ventaja económica y búsqueda de notoriedad. Peter Corten no mostraba ningún remordimiento por todo lo que realizó. Explicó que mataba por instinto asesino y que aparecía sin previo aviso. Nunca sentí remordimiento. Nunca llegué a pensar que lo que hacía estaba mal, aunque la sociedad lo condene. Mi sangre y la de mis víctimas pesará sobre las cabezas de mis torturadores. Debe haber un ser supremo que creó la primera chispa de la que surgió la vida. Ese ser supremo juzgará si mis actos han sido buenos, ya que he vengado la injusticia. Los castigos que he sufrido han destruido todos mis sentimientos como ser humano. Por esa razón, no tenía piedad con mis víctimas. Antes del calificativo de asesinos seriales se utilizaba asesinatos extraños, así, nada más. Pero con Peter se abrió esa brecha. El saber qué es lo que hay detrás de lo que motiva a hacer ese tipo de crímenes. Y así fue como comenzaron a formarse las palabras psicópata, asesino serial, sádico. Ya se comenzaba el perfilamiento criminal. Peter Corten, mientras estuvo encarcelado, fue investigado por la comunidad científica. Uno de ellos fue el profesor Carl Berg, quien a raíz de sus entrevistas con él escribió el libro llamado Der Sadist en 1938, El Sadista, en el que ahonda justamente la historia de Peter, su familia y todo lo vivido para poderlo llevar a esa posición de asesino. Carl Berg lo catalogó como un sadista sexual. La tortura era su objetivo, no un medio.
la sangre su recompensa, el asesinato, el clímax de una ceremonia privada. Una característica de Peter era su fetiche por la sangre. Decía que le proporcionaba un gran placer al beberla. Y pues esto se le llama hematodipsia o vampirismo clínico, lo que se sospecha que sufría también Elizabeth Bathory. El juicio de Peter comenzó en abril de 1931. El jurado no tardó más de 90 minutos para deliberar y encontrarlo culpable de 9 asesinatos probados y otros 7 en grado de tentativa. El castigo fue muerte por guillotina. El perfil de Peter cautivó a la comunidad científica, así que cuando se definió la sentencia simplemente pidieron un plazo para poder seguir estudiándolo. Obviamente, debido al impacto de la sociedad, de los crímenes que ya estaban todos hartos, dijeron que no. Todos querían justicia y no merecía ser vanagloriado justamente como objeto de estudio. Ahora sabemos que no va por ahí, sino más bien que lo hacían desde un punto de vista académico. Por lo tanto, ya que si no tuvieron la oportunidad de estudiarlo más tiempo en vida, entonces pidieron su cerebro para poder diseccionarlo y poderlo estudiar. De esta manera, para saber qué era lo que había dentro de. Lo que ellos buscaban con esto era alguna anomalía, algún tumor, malformación, lo que sea, para que les dijeran, esto era el origen del por qué él hacía lo que hacía. Obviamente no encontraron nada. El 2 de julio de 1931, Peter Corten falleció en la prisión de Klingelputz en Colonia. Y aquí viene lo morboso y escalofriante. Antes de colocar su cabeza en el artefacto, preguntó: dígame, después de que me corten la cabeza, ¿podré oír aunque sea por un momento el sonido de mi propia sangre brotando del muñón de mi cuello? Ese sería el placer para terminar con todos mis placeres. Esta sería la última frase antes de su ejecución de uno de los asesinos más célebres de la época moderna. En 1978, Robert Ressler y John Douglas, 2 agentes del FBI, consiguieron que el Departamento de Justicia del Estado financiara el proyecto de investigación de la personalidad criminal. Este estudio pretendía conocer las motivaciones y comportamientos de los criminales, como los asesinos seriales. Una de las condiciones al proyecto fue que contaran con universidades y hospitales de primera clase, por lo que se unió a este proyecto la doctora Ann Burgess, profesora de Enfermería de Salud Mental Psiquiátrica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania. Gracias a que ella se sumó a este proyecto, se obtuvo un enfoque completamente científico. Si todo esto te suena muy familiar, sí, estás en lo correcto. Esta es la trama de Mindhunter, la increíble serie de Netflix dirigida por David Fincher y que se atrevieron a cancelar y que lo seguimos odiando por eso. Obviamente la serie fue basada en el libro con el mismo nombre, escrito por John Douglas. En este proyecto se entrevistaron a 36 criminales en prisión y al mismo tiempo se evaluaron aproximadamente 118 archivos de sus víctimas. Todo esto en un periodo de 5 años. Una de las conclusiones fue que la mayoría de los entrevistados procedían de hogares y ambientes llenos de padres abusadores, negligentes, alcohólicos o violentos, marcando justamente un precedente de su origen. No respondiendo de manera absoluta, pero al menos dando un poco de claridad a la famosa pregunta de ¿los asesinos nacen o se hacen? Con este estudio, a 40 años de la ejecución de Peter Corten, se ampliaba un poco más la comprensión acerca del origen, conectando de raíz con el estudio de Carl Berg acerca de la conducta de Peter mientras esperaba su juicio y condena. Y te preguntarás, ¿qué pasó con el cerebro de Peter? Bueno, pues al no encontrar nada, actualmente lo puedes visitar en el Museo de Ripley de Wisconsin en Estados Unidos. Durante su juicio comenzó la producción de una película llamada M, el vampiro de Düsseldorf, producción de expresionismo alemán que buscaba abarcar los cuestionamientos acerca de este fenómeno. Se estrenó el 11 de mayo de 1931, en la época del juicio. El principal cuestionamiento era si podía o no evitarlo, ya que en la película se toca esto a través de una de las líneas de las escenas finales. Oder wenn ihr nicht so faule Schweine wärt. Aber ich, kann ich denn anders? Habe ich denn nicht dieses Verfluchte in mir? Das Feuer, die Stimme,
die Qual. Yo quiero impedirlo, pero no puedo evitarlo. Y justamente es muy interesante, porque cuando se estrenó la película, todavía se pensaba que alguien como él, alguien que hacía ese tipo de actos tan horrorosos, no lo podía evitar. Es decir, que estaba enfermo, porque era inaceptable que alguien lo hiciera sin sentir culpa. Y obviamente, nada de esto era más alejado de la realidad. En ese tiempo pensaban que la psicopatía era una enfermedad, como una gripa. Un ejemplo muy burdo, pero déjenme les explico más o menos. Si yo tengo psicopatía, yo no lo puedo controlar, por lo tanto los actos que derivan de esa psicopatía realmente no son 100% de mi responsabilidad, porque ningún ser humano podría hacer algo tan atroz sin sentir culpa. Ahora, en el juicio, esto quedó más que demostrado que era totalmente falso para Peter. Peter no tenía una alteración de su capacidad mental, sino más bien mantenía su entendimiento y raciocinio, sabiendo distinguir perfectamente entre el bien y el mal. Sí, tenía también memoria selectiva, había cosas que realmente no le importaban, pero había otras que realmente las tenía grabadas en su cerebro. Por ejemplo, detalles de los crímenes, sensaciones, qué fue lo que sintió cuando por fin derramó sangre y los tenía en las manos. Ese tipo de cosas las tenía súper presentes. Entonces, no era algo que él realmente no se diera cuenta, más bien vivía con ello. De acuerdo con el estudio de Britain de 1970, el perfil de Peter comparte algunas características de un sádico y puede resumirse en falta de empatía, ausencia de remordimientos, sentimientos de culpa inexistentes, afecto superficial, es decir, cualquier signo de amor y cariño eran totalmente falsos, tendencia al aburrimiento, es decir, que por eso también cambiaba de empleo de manera constante y también buscaba como que esa emoción que le daba el crimen. Y obviamente versatilidad criminal, que no solamente eran asesinatos de cierto tipo, sino también eran agresiones sexuales, lesiones, tortura, maltrato animal, incendios, etc. Y también excitación infligiendo humillación o dolor a la pareja sexual. Peter tenía fantasías muy detalladas acerca de lo que quería hacer, pero al tener la oportunidad de hacerlas, simplemente la imposibilidad no lo dejaba. Obviamente esto provocaba que tuviera ciertos errores y dejaba muchas evidencias de las escenas del crimen, pero en la época pues la policía no tenía ni idea exactamente de lo que estaba buscando y jugó a su favor, ya que también la tecnología y la falta de conocimientos eran inexistentes en esa época. El caso de Peter Corten no solamente marcó un antes y después en el mundo criminal, sino también transformó nuestra percepción del mal. Durante siglos, la figura del vampiro perteneció al mundo de las sombras, a las leyendas de Europa del Este y a la literatura gótica de autores como Bram Stoker. Era un monstruo que podíamos tener alejado mientras cerráramos el libro. Sin embargo, Corten nos obligó a enfrentar una realidad muchísimo más aterradora. El verdadero vampiro no teme a la luz del sol ni duerme en ataúdes. El verdadero vampiro camina entre nosotros, viste de traje y se oculta tras la máscara de un vecino ejemplar. Al ser bautizado por la prensa como el vampiro de Düsseldorf, el mito saltó de las páginas de la ficción a las crónicas policiales. Desde entonces, el mito del vampiro humano se convirtió en el arquetipo del depredador moderno, alguien que no busca sangre por una maldición sobrenatural, sino por una pulsión interna que la ciencia aún intenta descifrar. A través de este caso comprendemos que los monstruos más peligrosos no son los que imaginamos en el cine o en las novelas, sino aquellos que se reflejan en el espejo de nuestra propia sociedad. Esta es la historia de cómo Peter Corten se convirtió en el primer asesino serial por nombre y motivó a crear perfiles criminales para catalogar a este tipo de individuos que habitan entre nosotros. Sé que este tema es súper delicado y muy sensible, por lo que pido mucho respeto y criterio al escucharlo o a replicar la información aquí descrita. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, compartir el video, darle like y comentar. Nos vemos en la siguiente luna. Adiós.